Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La semana empieza con la sorpresa en las elecciones argentinas porque contra todo pronóstico ha ganado el candidato peronista Sergio Massa. El ultra Javier Milei ha quedado segundo, así que habrá segunda vuelta en noviembre. Y empieza también con los bombardeos que Israel está intensificando sobre Gaza. Su ejército amenaza con invadir la franja durante meses mientras apenas entran camiones con ayuda humanitaria. Y aquí en España la semana empieza con una borrasca que ha provocado múltiples incidencias en el sur peninsular y la muerte de un hombre cuyo coche ha volcado por un desprendimiento. El coche, el paso, Dios mío. Bernard es como se llama esta borrasca que ha dejado mucha agua en varias comunidades, sobre todo muchísimo viento, rachas superiores a los 100 kilómetros por hora en Andalucía, que es, como decías, donde más se ha notado. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Hasta 1.500 incidencias han registrado los servicios de emergencia andaluces durante este domingo. Hay imágenes de las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla en las que los árboles de avenidas van cayendo derribados por el viento. Y todo esto ha afectado también al transporte. Se han cancelado las líneas de ferry entre Tarifa y Tánger. Ayer se cortó la AP4, la autovía entre Sevilla y Cádiz, por la caída de un pino, y la noche ha vuelto a ser revuelta, empezando por la muerte de ese hombre en el municipio de Trigueros. En redacción en Andalucía, Elena Carazo, buenos días. Buenos días. Sí, es la consecuencia más grave de este temporal, la muerte de un hombre en el municipio nubense de Trigueros al volcar su coche tras un desprendimiento en el camino del arroyo Sequillo. También ha resultado herido un hombre en la provincia de Huelva por la caída de un árbol. En Granada, 2 turistas heridas mientras visitaban la Alhambra y una mujer en Jaén herida en una pierna tras caerle una valla. En algunos puntos de la comunidad el viento ha alcanzado rachas de hasta 100 kilómetros por hora, generando el caos con árboles arrancados de cuajo, calles anegadas y numerosos destrozos en el mobiliario urbano. En Sevilla se llegó a activar el nivel 1 del plan emergencia. El temporal ha obligado a anular numerosos vuelos. De la crónica del mundo, como les decía, Argentina. Hay resultados oficiales nacionales. Primeros datos de Nación, perdón el desorden, Primeros datos de Nación, dale. 35,9, Unión por la Patria, Sergio Massa 35,9. Con esa sorpresa en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la gran mayoría de sondeos apuntaban a una victoria del candidato ultra Javier Milei, y la pregunta era si lograría una mayoría tan amplia como para no tener que ir a la segunda vuelta. Pero el resultado es que ha vuelto a ganar el peronismo. Victoria para el hasta ahora ministro de Economía Sergio Massa, que ha prometido un gobierno de concentración. Pero un gobierno de unidad nacional construido sobre la base de convocar a los mejores, sin importar su fuerza política, y no sobre la base de acuerdos simplemente partidocráticos. 36% de los votos para Massa, 30% para Milei, que celebró sus resultados porque dijo son una fuerza política que en solo 2 años se ha puesto en disposición de gobernar el país. Ha pedido la unidad de la derecha para desterrar al kirchnerismo, al que llama criminal. Si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos, se van a quedar con este país. No podemos permitir que el kirchnerismo nos siga destruyendo la vida. La elección que tenemos por delante es muy clara. O cambiamos o nos hundimos. Pero la pregunta es, ¿qué hará la derecha tradicional, la derecha más moderada en esa segunda vuelta, ahora que se divide entre apoyar a un ultra, al que ha llamado machista peligroso, o que gane el peronismo? Su candidata, Patricia Bullrich, la gran derrotada, con un torno al 20% de los sufragios, ha dicho esta noche que no van a ser cómplices del comunismo. Que los valores que llevamos adentro de la República, los valores de la transparencia, los valores de la lucha contra la corrupción, de un país que debe abandonar el populismo si quiere crecer. Y además, en la guerra, Israel ha vuelto a bombardear Gaza con gran intensidad esta noche. Al menos 26 personas han muerto en un campo de refugiados, y solo en las últimas 24 horas los ataques israelíes han matado a 117 niños, según el Ministerio de Salud palestino. Esto precisamente la noche en que los jefes de gobierno de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Canadá han emitido un comunicado conjunto en el que reconocen a Israel que tiene derecho a la defensa, pero le piden que respete el derecho humanitario. Celebran en ese comunicado la llegada de ayuda humanitaria, dentro de la que está un nuevo convoy, en este caso de 14 camiones, solo 14 camiones, ayer por la noche. Otra noche de terror en la franja, donde dice además el ministro de Defensa la invasión que planean puede durar meses. Vamos a buscar la última hora sobre el terreno. Enviado especial de la SER, Pablo Morán, buenos días.
Hola Ángels, buenos días. Aquí todo el mundo da por hecho que habrá invasión y esas palabras del ministro son el reconocimiento de que esa nueva fase de la guerra no será fácil, entre otras cosas porque falta por definir qué pasará después de que Israel arrase con Hamás en Gaza. La clave ahora es cuánto tiempo más concederá para permitir la evacuación de más civiles del norte al sur de la franja, la llegada de más ayuda humanitaria porque lo que ha entrado es insuficiente y la liberación de los secuestrados, que es un elemento de presión interna para Netanyahu. Este es el sonido de la concentración que cientos de personas secundan a diario frente al Ministerio de Defensa de Tel Aviv, reclamando una negociación para liberar a los más de 200 rehenes de Hamás. Las dos mujeres estadounidenses que volvieron a casa el viernes han dado esperanzas a las familias. Los contactos en todas las bandas se aceleran, pero de momento, como decíais, siguen los bombardeos. Algunos han afectado a las inmediaciones de más hospitales en Gaza, según las autoridades locales. El balance de víctimas mortales en la franja supera ya los 4.600 muertos. Vuelvo contigo en un rato, Pablo. Hasta luego. También de las últimas horas ha hablado por teléfono con el primer ministro Netanyahu, el presidente en funciones Pedro Sánchez. Según ha contado él mismo, después en un tuit le ha pedido a Netanyahu que deje entrar más ayuda humanitaria en Gaza y que cumpla con las normas que dicta el derecho internacional. Es lunes, es 23 de octubre. Pero todavía ningún tipo de movimiento en el búnker, Jorge, porque sí la información que ha llegado es que por lo menos los primeros números que han llegado no le son favorables a la libertad de avanza. Y eso es la sorpresa de la noche que se ha ido confirmando con los sondeos y las filtraciones a lo largo de la madrugada. Ante el asombro de comentaristas y periodistas argentinos, el fenómeno Milei era menos de lo que decía ser. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Por eso hemos intentado buscar algunas respuestas, lo haremos a lo largo de la mañana, que expliquen qué ha sucedido en Argentina. Hemos hablado con Micaela Cuesta, ella es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires. Apunta a dos factores que pueden explicar que haya cierto voto que se le ha escapado a Milei. Por un lado, el voto del cabreo, que ha visto durante la campaña que más allá del enfado no coincidía en nada con él. Y por otro, el que le prestó el peronismo para debilitar a la derecha tradicional. Alguna parte del peronismo se decía que había prestado parte de su aparato para apoyar a Milei, considerando que no era un candidato que pudiese hacerle sombra y que ahí se llevó una sorpresa y que gran parte de la victoria de las PASO tuvo que ver con esa especie de complicidad o con esa suerte de complicidad por parte del aparato tradicional del peronismo que en esta segunda vuelta se habría revertido. Aún de la política, pero aquí en España ayer vimos otro de los actos del Partido Popular contra la amnistía. Hará otros en las próximas semanas. Ayer logró reunir a unas 1.000 personas en Toledo. En la manifestación de Madrid del mes pasado fueron 40.000. Y allí, en Toledo, Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a elevar el tono contra el presidente del gobierno. El líder de la oposición insinúa que Sánchez no va a aguantar en el cargo toda la legislatura. Aunque logre la investidura, caerá, ha dicho. Si el PSOE tuviera un poco de amor propio, no estaría tomando nota callado y servil ante los deberes y los requisitos que le impone el independentismo. Si el PSOE tuviera un poco de amor propio, no rendería honores a quien ha de responder ante la justicia. El PSOE le pide sentido de Estado y a la vez, a través de Salvador Illa, lanza un mensaje a los partidos independentistas. Estamos ante una oportunidad y les diría incluso ante una oportunidad excepcional. Por tanto, no es momento ni de personalismos ni de partidismos. No es momento de personalismos, es momento de responsabilidad, no es momento de partidismos, es momento de política en mayúsculas. Y hoy pasa a disposición judicial el hombre acusado de matar a su padre en Torelló, en la provincia de Barcelona. Sucedió el viernes, el detenido tiene 51 años y la víctima 84. Los médicos que le atendieron al ingresar en el hospital antes de morir aseguraron que tenía lesiones que indicaban un crimen. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Sí, la víctima ingresó el viernes, todavía con vida en el hospital de Vic. Presentaba lesiones que, según apuntaron los médicos y constataron los Mossos d'Esquadra, tenían claros indicios de criminalidad. El anciano concretamente presentaba diversos golpes y contusiones. Después de abrir una investigación, la policía catalana detuvo al hijo de la víctima, de 51 años, por su presunta implicación en la muerte de su padre. Hoy va a pasar a disposición del juez de guardia de Vic.
Y de nuevo en el exterior, en Italia, el gobierno que dirige Giorgia Meloni ha cumplido un año. Para los analistas, la primera ministra no ha sido capaz de impulsar en este tiempo ninguna medida importante ni ha formado bloque, como se creía, con Hungría y Polonia, los gobiernos más ultras de la Unión Europea. Ha celebrado Meloni ese aniversario con un acto del partido, Hermanos de Italia, al que ella misma no ha acudido en persona y ha sugerido como explicación para no ir la reciente ruptura con su pareja. Así que ha enviado un vídeo a los militantes. Corresponsal en Roma, Marina García, buenos días. Sí, buenos días. En un vídeo, Giorgia Meloni se disculpaba con los afiliados de Hermanos de Italia que celebraban ayer, sin la gran protagonista presente, un año en el gobierno. Un anno fa, esattamente in questo giorno, il governo che ho l'onore di guidare... A nadie se le escapa en Italia que la primera ministra venía de una semana compleja, donde la polémica y mediática ruptura con su pareja Andrea Gianbruno lo ha ocupado todo. A su público le pide perdón, dice, yo también soy humano. Anche io sono un essere umano e se c'è... Para luego centrarse en el relato que lleva repitiendo especialmente los últimos meses, para la primera ministra su gobierno ha sufrido ataques como ningún otro. La cattiveria verso di noi, i metodi hanno raggiunto vette mai viste prima. Y su valor está en seguir aguantando a pesar de la tempestad, algo que dice Meloni demuestra en las encuestas electorales aún a su favor. Culpa a la prensa de intentar acabar con el gobierno, pero en este año la supervivencia ha sido la norma, pocas medidas y todas especialmente simbólicas, escasa política económica y promesas electorales a medio cumplir. El segundo curso del gobierno Meloni se prevé, sin embargo, mucho más duro. Nos vamos hasta Castilla y León. En Radio Valladolid está Mario Alejandre. Mario, buenos días. Buenos días. Y en Murcia está Juanjo Asensio. Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a buscar en estas dos comunidades algunas de las noticias del ámbito local. Y si me quedo en Castilla y León, Mario, en Soria, que están preparando un año más, afortunadamente hay quien prepara este tipo de cosas, alternativas al Halloween. En este caso, el Festival de las Ánimas, ¿no? Aquí son team el mensaje aquel que os mandó Francino. Yo también. Nada de calabazas o truco trato en Soria. Aquí la cosa va de tradiciones y un calendario de actividades que comienza hoy mismo y que va a terminar el 1 de noviembre. Además, el Festival de las Ánimas se estrena este año la declaración de Festival de Interés Turístico Regional. En cuanto al programa, bueno, pues han quedado actividades que han tenido mucho éxito, como un escape room en el que el año pasado participaron más de 1.000 personas. Hay también un concurso de relatos cortos, de terror y fantasía, evidentemente, que suma casi 700 obras que han llegado, por cierto, de más de una veintena de países. Hay además una carrera nocturna, un homenaje al rock. Tienen hasta un podcast que se llama Radio Ánimas y que suena así. Haber preferido muerte. El último programa, por cierto, será dedicado a Lord Byron. Los actos centrales serán el 31 con el desfile de las ánimas y por la noche con la lectura al aire libre del Monte de las Ánimas, la obra de Becker, en esta ocasión con la voz de Luis Posadas, que es el actor habitual de doblaje de Johnny Depp o Leonardo DiCaprio. Pues más Festival de las Ánimas y menos Halloween. Juanjo, la policía de Torre Pacheco, no sé qué iban a celebrar, pero frustra una macrofiesta ilegal en una casa rural. Sí, con DJ incluido. En esta casa rural en Torre Pacheco se iba a coger este pasado fin de semana una macrofiesta que fue frustrada por la policía local, ya que no se contaba con licencia para este tipo de celebraciones. Era un evento al que estaba previsto que acudieran cientos de personas. Además, se fletaron autobuses desde distintos puntos de la región para esta fiesta que iba a estar ambientada con ese DJ. Los agentes tuvieron conocimiento de la misma a través de redes sociales y Urbanismo del Ayuntamiento dictó un decreto de suspensión, ya que la documentación para este tipo de eventos pues no la tenía en regla. Y es que después de lo sucedido en las discotecas de Murcia el pasado 1 de octubre, las autoridades están muy encima de todo este tipo de situaciones. Y atención a este dato, porque Castilla y León es la segunda comunidad autónoma que más sangre dona de toda España. A pesar de nuestras cifras de población y sobre todo de población joven. De hecho, dos provincias, Burgos y Soria, están a la cabeza en índice de donaciones, con un porcentaje por encima de 58 por 1.000 habitantes. La media está en 46. Fueron 109.000 las personas que en 2022 se acercaron a alguno de los puntos habilitados. La media sale a 300 al día. Pero es que las autoridades sanitarias recuerdan que para cubrir las necesidades cada día hay que hacer 450 donaciones de sangre. Desde el centro de donación aseguran que les sigue costando que los jóvenes se hagan donantes de sangre, o por menos cuesta más que hace algunos años. Lo achacan a diferentes razones y anuncian campañas para intentar animar a que más personas hagan un gesto altruista que lleva poquito más de 15 minutos y que sirve para ayudar más de lo que muchos piensan. Pues a ver si esa noticia también sirve para ello. Y en Murcia, tirón de orejas a un juez que se asesora por internet en lugar de tener en cuenta las pruebas aportadas en el juicio. Sí, un juzgado de lo penal de Murcia absolvió a 4 acusados por la muerte de un trabajador en una cantera en Cejín en 2015, pero ahora la audiencia provincial obliga a este juez a que dicte otra resolución sin necesidad de que se tenga que repetir el juicio. El motivo
motivo es muy sencillo, pero muy llamativo, ya que la audiencia le reprocha que una vez acabada la vista oral y por su cuenta se asesorara por internet, algo que dice la sala no procedía, ya que lo que tenía que tener en cuenta eran las pruebas practicadas durante el juicio. Lo que no sabemos es si consultó la Wikipedia o no en esas consultas externas. Vamos. Mario, Juanjo, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Y vamos con nuestra recomendación cultural para empezar el día y la semana, y como lo hacemos con este tiempo pasado por agua, les proponemos quedarse en casa a ver una serie. La recomendación es de Pepa Blanés. Si hay un director que sabe hacer terror castizo es Alex de la Iglesia. Ha firmado películas icónicas de nuestro cine como El Día de la Bestia, La Comunidad o Balada Triste de Trompeta, y ha llevado su universo grotesco, filosófico y lleno de humor negro a la televisión en 30 monedas. ¿Qué tal, ratas de la noche? Menudo sitio, ¿eh? Aquí estamos, en Pedraza, para descubrir qué es lo que ocurrió aquel fatídico día de octubre del 2019. Después de una primera temporada de Infarto, disponible en HBO Max, llega a la plataforma la segunda, una serie donde el demonio está en un pueblo de la España profunda y vacía, con un cura boxeador, exconvicto y exiliado por el Vaticano. La serie mantiene algunos de los actores y personajes de la primera temporada, como Miguel Ángel Silvestre, y suma algunos nuevos, como el de Nacho Inri. Estoy acostumbrada a estar ahora en los últimos años como en unas series donde tenías que pillarla. No había mucho margen de fallo, porque había mucho dinero implicado. Entonces, de repente me di cuenta que él entra en set y se mete a vivir la movida mientras te la va explicando. Y lo hace una vez. El cinéfilo lo pasará en grande buscando posibles referentes como el cine de Cronenberg, el de Carpenter o Frank Miller, también del Exorcista, y sin olvidar esa secuencia de créditos. Y quien no sea tan cinéfilo va a disfrutar también de ver cómo los personajes combaten con el demonio o se unen a él. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.